es que en la frente de ellos está escrito. Quiere decir que es gente que adquirió la naturaleza del Señor Dios dentro de sus vidas. Y dice en el versículo 2, y oí como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Ve al Cordero, Juan ve a lo que Juan es el sonido de los 144,000. Él escucha la voz de los 144,000. Y eso es impresionante, porque si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios: y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y entonces esa voz dice que son arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podría aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y aquí hay algo más que escuchamos, que es un canto nuevo. Quiere decir que era un canto que en esos momentos ellos estaban produciendo. No es lo mismo cantar eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. No es lo mismo estar cantándolo ahorita y cantarlo en la tarde, y cantarlo en el culto del martes, en el culto del viernes, a un canto nuevo. Un canto nuevo significa que en ese momento se está produciendo algo nuevo. Y eso a mí me impresiona, hermano. Y la verdad me anima a trabajar para poder ser uno de ellos. Porque dice en el siguiente versículo 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, en este versículo 4 está el secreto, porque dice que para poder tener esto, dice, son los que con mujeres no fueron contaminados. Ahora, una mujer, les decía un día, tiene una característica. La característica de una mujer es que la mujer puede procrear. La mujer puede dar a luz. El hombre presenta la parte que a él le corresponde, pero la que engendra el óvulo, la que engendra la vida, la que da luz a la vida, Dios estableció que fuera mujer. Ahora, el libro de Proverbios habla precisamente de estas mujeres que están relacionadas con el orgullo. Mire cómo la desobediencia de Adán hasta nuestros días nos sigue afectando, y a todos los que vienen detrás de nosotros les va a seguir afectando, porque todos nosotros llevamos eso llamado herencia de pecado. Ahora, estos 144,000 dice que no fueron contaminados porque son vírgenes, estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.
Ahora, déjeme compartirle algo. La palabra contaminaron significa, en griego se escribe no, así se pronuncia en griego, y significa ensuciarse, mancharse, contaminarse. Y esto me lleva a empezar a estudiar con usted cómo este punto partiendo de este punto. El pecado, déjeme marcárselo de esta manera. El pecado tiene su origen. El pecado tiene su origen en nuestro interior. El pecado tiene su origen en nuestro interior y se manifiesta externamente. Ahora, déjeme detallárselo un poquito más. En nuestro interior, nosotros llevamos las semillas, fíjese bien lo que le estoy diciendo, las semillas del pecado. O sea, nuestro corazón carnal es un semillero de pecado. Ese semillero de pecado está siendo alimentado por el río del engaño. El río del engaño riega, fíjense bien, con sus aguas de orgullo, riegan nuestras semillas internas. Estas semillas internas, precisamente, estas semillas internas son malos pensamientos, son adulterios, son fornicaciones, son homicidios, son hurtos, son homicidios, son maldades, son engaño, son disensiones, es el ojo maligno, es las 12 corrupciones que dice Marcos que brotan de cada uno de nosotros. O sea, eso dentro de usted es como el núcleo de la tierra. Si usted estudió geografía, usted sabe que la tierra es la parte externa, pero el núcleo de la tierra es líquido, es hierro. Lo que hay en el centro de la tierra es hierro que está hirviendo a miles de grados centígrados. Y ese calor produce movimiento dentro de la misma tierra. O sea, ese líquido está girando en el interior de la tierra. Es en el mero centro de nuestra tierra. De la misma manera es el pecado en nuestro viejo hombre. Nuestro interior es como ese líquido que se está moviendo. Y las situaciones externas hacen que se haga visible el pecado. El pecado. Porque hay un río de engaño y las aguas de orgullo que están alimentando el núcleo de nuestro interior. Ahí está tu núcleo.
Ahí está tu núcleo. Por eso a veces no quieres, pero chismeas. A veces no quieres, pero tienes lascivia. A veces no quieres, pero te enojas. No quieres, pero dices, porque el núcleo interno hace que a través de las situaciones que tú y yo vivimos se exteriorice. Por ejemplo, los frutos externos es como la erupción del volcán. Imagínate, tu boca es el volcán, tu corazón o nuestro viejo hombre es esa lava que está en nuestro interior. Cada vez que pasa una situación, sale de nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro pecado. Ahora, estos 144,000 aprendieron. Y eso es lo interesante, que ellos aprendieron. ¿Sabe qué aprendieron? Aprendieron a trabajar, sí, con lo que había en su corazón. Usted y yo, a lo largo de nuestra vida, si tú no estás yendo a la iglesia, o sea, no por la pandemia, pero si antes de la pandemia tú dejaste de ir a la iglesia, déjame decirte, dejaste de caminar con Dios por algo que te hizo una criatura como tú. Por ejemplo, tú puedes decir, no, es que yo estaba yendo a la iglesia, pero el hermano fulano se pasa de listo. El hermano mengano se pasa de listo. El hermano se pasa de listo. ¿Y sabe qué, hermano? Estoy enojado, estoy dolido por lo que me hizo, estoy lastimado. ¿Sabe qué? Yo no quiero saber nada de Dios ahorita. Y en un sentido tienes razón, pero en el otro sentido, lo que no te das cuenta es que si alguien te trató mal por su pecado y tú lo estás tratando también mal, quiere decir que tú tienes el mismo problema, solo que tú no te puedes ver a ti. Tú puedes ver las fallas de tu esposo, puedo ver las fallas de mi esposa, puedo ver las fallas de mis hijos, puedo ver las fallas de los hermanos de la iglesia en donde el Señor nos puso a pastorear. Puedo estar viendo las fallas de todos ellos, puedo estar viendo las fallas de mis consiervos los pastores, puedo estar viendo las fallas de aquellos que caminan, o de mi vecino, o del vecino de enfrente, o del vecino del otro lado. Una de las cosas, yo no sé si sea cualidad o no sé qué sea, es que siempre me ha tocado encontrarme a hermanos en pecado. Me ha tocado encontrármelos. Ellos no me ven, pero sí los veo. A hermanos que andan con otra mujer que no es su esposa, a hermanos alcoholizados, a hermanos fumando, a hermanos peleándose, a hermanos diciendo groserías. He pasado por casas de hermanos donde están escuchando música del hermano José José o del hermano Emanuel. Porque todos nosotros, hermano, todos nosotros tenemos este problema. El problema no es lo de afuera. El problema es que si tú no te dedicas a trabajar con lo que hay adentro, déjame decirte, si tú no te dedicas a trabajar con tu mente leve en lo que hay aquí adentro, créemelo, si tú conoces a hermanos que han pecado, ahora, yo no te estoy hablando del pasado. Cada uno de nosotros sabe lo que hace con su pasado. Hay algunos que arreglan cuentas con Dios, hay otros que no arreglan cuentas, hay otros que se agarran del pasado para pecar en el presente. Hay otros que se agarran de las fallas, de los errores, de los pecados de la gente para seguir pecando en el presente. Y está bien, cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío para escoger
lo que querramos hacer con nuestra vida. Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar esta mañana. Quiero hablarte esta mañana de la mujer extraña, del orgullo espiritual. Esta es la primera de las 12 mujeres. Se acordarán que un día platicaba con ustedes y les hablaba de 12 mujeres del orgullo que nos habla el libro de Proverbios. Y quisiera empezar con Proverbios, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que vamos a leer. Me encanta la palabra. Proverbios, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra, fíjese bien. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera dulce a tu alma. Qué increíble. Esta palabra para corazón es lev. Es lev. Es lev. Cuando la sabiduría entre a tu corazón, en otras palabras, cuando entiendas que no es que la gente te tiene que tratar bien. A mi Salvador lo crucificaron y nunca les hizo nada malo a ninguno. Al contrario, siempre les hizo bien y aún haciéndoles bien, lo crucificaron. Y eso me lleva a aprender y a entender que tengo que trabajar con esto que yo llevo dentro. La recompensa para trabajar con mi interior está acá. En otras palabras, no está aquí en la tierra. Dice que en el lugar de Asia. O sea, todo el pueblo esperando a que llegara el presidente. Cuando el barco atraca en el puerto, tienden el puente para que baje la gente, baja el presidente y toda la gente vitoreando. El misionero estaba en el barandal viendo cómo reciben al presidente y decía el misionero, le dice: Señor, estuve 30 años sirviendo de misionero y no hay nadie que me venga a recibir. Y escuchó la voz del Señor que le dijo: hijo, esa casa, la recompensa es allá. Nuestro corazón no está aquí. La recompensa de trabajar con nuestro corazón se va a ver allá arriba. Y eso es algo que debe de motivarlo a usted. Porque todos tenemos este orgullo. No importa si usted es nuevo en la iglesia, no importa si usted camina en la calle, no importa si usted es un ujier o es un diácono o es el presidente de los diáconos o es el presidente de la femenil o es el presidente de los varones o incluso si soy el pastor o si soy algún líder de alguna denominación. Todos nosotros, no hay ninguna excepción. Todos somos seres humanos que traemos un corazón interno con el que tenemos que trabajar. Ahora, si trabajamos o no trabajamos, esa no debe de ser cuestión de usted. Sí, porque a lo largo de su camino usted se va a encontrar con gente muy fea, con gente muy grosera, con gente muy déspota, con gente que lo va a tratar mal. Es más, con gente que lo va a humillar. Usted se va a encontrar con gente que lo va a ridiculizar, que lo va a acusar, que le va a inventar, que lo va a exhibir, que va a decirle a la gente: él es esto, él es esto, él es esto, él hace esto, él hace esto y él hace esto, él hace esto, él hace esto y él hace esto. Si es cierto o no, esa es la historia de Dios y usted.
Si es cierto o no es cierto lo que están diciendo de usted, eso es asunto de Dios y de usted. Y usted tiene que entender que se tiene que volver sabio. En este día, no creo acabar ahorita, pero quiero usar el servicio de la tarde para continuar con este tema, simplemente para hablar de esta mujer extraña del orgullo. Es impresionante lo que uno aprende de la palabra de Dios en relación al orgullo en nuestro interior. Pero empiezo diciendo lo que la palabra de Dios dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando entiendas, cuando escuches que tienes que trabajar con tus malos pensamientos, con tus adulterios, con tus fornicaciones, con tus homicidios, con tus hurtos, con tus maldades, con tus engaños, con tus injurias, con todo lo que brota de nuestro corazón. Cuando entiendas que tienes que venir al altar y trabajar en oración, no importa si no hay nadie, no importa si viene la gente, no importa si no viene la gente. Lo que a mí me interesa no es lo que la gente me pueda dar. Lo que a mí me interesa es entender que un día voy a llegar allá arriba. Hermano, es triste la gente que ha conocido la palabra de Dios y que han muerto. Muchos de ellos nos encontramos con gente, por ejemplo, me imagino aquí en donde nosotros somos los pastores en este lugar, la gente que ha pasado y ha escuchado el evangelio, muchos de ellos han muerto, muchos de ellos al pasar, al escuchar la palabra de Dios, ellos pasan, incluso se burlan, incluso se mofan. Tú cuando dejas de venir a la casa de Dios, tú cuando dejas de congregarte, cuando dejaste de congregarte, cuando te empezaste a ir al mundo, cuando empezaste a meterte otra vez en las cosas del mundo, no te imaginas todo lo que estás perdiendo, porque un día, el día en que tu corazón se detenga y partas a la eternidad, vas a entender, vas a comprender la oportunidad tan inmensa que desperdiciaste por estar viendo a la gente, por estarte dejando llevar por lo que la gente te hacía. Porque si la gente me hace, entonces yo se la regreso, porque si la gente dice de mí, entonces yo se la regreso. No, hermano, de lo que se trata es de llegar al premio, es de llegar a los 144,000, es de trabajar con nuestro corazón, Lev, y trabajar con todo esto que brota de nuestro corazón. Por eso dice el escritor de Proverbios: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y el conocimiento fuere dulce a tu alma, mire lo que dice: el consejo te guardará, te preservará la inteligencia. La inteligencia, el entendimiento, la prudencia, el conocimiento y la sabiduría es lo que me va a guardar. Y entonces dice, versículo 16: para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Hermano en Cristo, y más entendible, este es usted. Este es usted. Este es su camino. Dios lo invita a caminar bajo su voluntad. Para caminar bajo la voluntad de Dios, significa aceptar su gobierno, significa aceptar su soberanía. Pero en este hay una encrucijada. Y en esa encrucijada no soy buen dibujante, que este es un oído.
La Biblia habla y compara al orgullo con una mujer extraña. Ahora déjeme decirle lo que significa la palabra extraña, porque a eso hemos venido. La palabra extraña significa sur. La palabra extraña significa para alojarse. No apartar aventadores de fuera, extranjero, cosa, mujer, o haber quitado, lejano, volverse atrás. Ahora, ¿por qué es la mujer extraña? Porque la mujer extraña es ajena a la voluntad de Dios. El orgullo, hermano, nunca se ha llevado con la humildad. La finalidad del camino es adquirir la humildad. Pero para ello, precisamente en la voluntad de Dios, yo tengo que trabajar con mi lef internamente. Tengo que trabajar en mi interior. Hermano, si yo no trabajo internamente, no voy a tener frutos externamente. Puedo ser hipócrita, porque esa es la palabra. Puedo ser hipócrita. Aquí con los hermanos, yo puedo venir, por ejemplo, con el hermano que me está ayudando a transmitir, que es Fer, o con la hermana que nos acompaña, puedo decirle al hermano o a la hermana: ay, hermanos, Dios les bendiga, me da gusto verlos. Ay, es que, cuánto gusto me da que estén en la casa de Dios. Y cuando ellos se van y subo a mi casa, empiezo: no, es que Fernando esto, Fernando lo otro, la hermana es esto, la hermana es lo otro, la hermana es esto, la hermana es aquello. Eso es hipocresía. Eso no es humildad. Por ello, el trabajar con tu lef, tú lo vas a reflejar por el tipo de frutos que des. Porque esta mujer extraña, eso es lo que quiere. La palabra extraña significa volverse a un lado, ¿qué, hermano? Para alojarse. En otras palabras, tú puedes estar en la iglesia, o como dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta mujer extraña del orgullo, lo que trata es de que dejes de escuchar la voz del pastor, es de que dejes de caminar detrás del pastor, es de que pierdas tu deleite de caminar detrás del camino de la cruz. Lo que el orgullo quiere precisamente es que tú te detengas, porque precisamente ¿qué es lo que sucede cuando la gente te empieza a tratar mal? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente habla de ti? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente te señala? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente te acusa? ¿Qué es lo que sucede cuando te empieza a ir mal en tu vida personal? Cuando lo único que tú quieres es caminar con Dios. ¿No te has dado cuenta que cuando quieres caminar con Dios es cuando más mal hablan de ti, te tratan mal, te señalan, te acusan, te inventan? Oh, se marraya. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer extraña del orgullo viene a tu vida y el orgullo, hermano, el orgullo, déjeme decirle, el orgullo tiene su propio vocabulario. El orgullo tiene su propio vocabulario. ¿Sabe cuál es una frase típica del orgullo? No es justo.
No es justo. No es justo. No es justo. Hermano, déjame hacerle una observación. Caminar con Dios significa que el deleite Jafetz del Padre va a ser una realidad en tu vida. Pero el deleite Jafetz no significa que la gente te va a tratar bien. Dice el profeta, muchos me dirán en aquel día, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y yo les responderé, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Dijo Jesús, porque el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y cuando Jesús decía tome su cruz, no estaba diciendo una alegoría o una metáfora o una historia del Olimpo, no. Cuando Jesús dice toma tu cruz, significa que a lo largo del camino la gente te va a crucificar. La gente te va a tratar mal. La gente te va a despreciar. Y aún aquella gente a la que tú has ayudado, aquella gente a la que tú le tendiste la mano, aquella gente a la que tú estabas ahí para ayudarle, son los primeros que te van a difamar. ¿Sabe entonces de qué se trata? De trabajar con esto. Porque el odio, la muerte y las tinieblas internas se reflejan externamente en la manera en la que trato a mi semejante. Hermano, caminar detrás de Jesús significa que te van a hacer a un lado. Significa tantas cosas. ¿Y sabes qué hace esta mujer extraña? Viene a hablarte y te dice, no es justo lo que te está pasando. Lo que no te das cuenta es que cuando te empieza a decir, es que no es justo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué empieza a suceder? Nos volvemos extranjeros. ¿Sabe a qué nos volvemos extranjeros? A la presencia de Dios. Nos volvemos ajenos a la humildad. Nos volvemos ajeno a aquello que Dios quiere forjar en nuestro interior. Nos volvemos ajenos. Porque precisamente dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos leyendo, para librarte de la mujer extraña. Muchos tipos de voces. La voz es del diablo, la voz de nuestro propio razonamiento humano, pero también está la voz del pastor. ¿A quién quieres escuchar? Dice Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, cuando en este tiempo estamos diciendo que necesitamos regresar a leer nuestras Biblias, que necesitamos regresar a tener tiempos para abrir nuestras Biblias, para tener tiempos de podernos postrar en oración. Hermano, 5, 10 minutos, híncate. 5, 10 minutos, ponte a leer tu Biblia. No te imaginas lo que te va a poder salvar en tu vida personal. Porque cuando la palabra de Dios, cuando la empiezas a hablar y empieza a tocar tu oído, tú empiezas a la verdad del Señor, porque si no escuchas la voz del Señor, vas a escuchar tu propia voz, vas a escuchar la voz del diablo, vas a escuchar la voz de esta mujer extraña del orgullo, porque no solamente es extraña, dice la palabra de Dios que es, ¿qué, hermano? Que es ajena.
Digo, hermano, la palabra ajena en hebreo es nogri, significa extraño, foráneo que no es pariente, adúltero, diferente, maravilloso, desconocer, extranjero, extraño, forastero, mujer ajena. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios? Que cuando esta mujer extraña del orgullo empieza a hablarte y tú le empiezas a hacer caso, entonces viene esta mujer ajena y te toma de tus afectos, porque al decir que te toma de la mano, te estoy diciendo que te toma de tus afectos y te empieza a llevar, pero te empieza a llevar en un camino diferente a la voluntad de Dios. Nos empieza a llevar por un camino diferente a la voluntad de Dios. Estudiar la palabra se me hace fantástico. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan. Fíjese, que hablan perversidades. Al primer lugar que te lleva el orgullo es a que tú y yo hablemos perversidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando dejo de oír la voz del Espíritu, que cuando dejo de oír la voz del Señor, entonces esa voz extraña del orgullo que me dice que no es justo, dice que me lleva ¿a dónde? A hablar perversidades. La palabra hablan en hebreo es hafak, que significa volverse hacia o sobre alguien. Por ello, quiero decirte de parte de Dios que cuando tú dejas de oír la voz del Espíritu, que cuando esta mujer extraña del orgullo te seduce, lo primero que va a suceder es que va a cambiar tu vocabulario. Cuando Pedro estaba en el pretorio, dice la palabra de Dios que se acerca a alguien y le dice: ¿tú andas con ellos? Y Pedro decía: no, yo no sé. ¿Cómo no? La manera en que tú hablas demuestra que tú eras de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, tú vas a tener un vocabulario. La hermana nos lo enseñó todo el tiempo. Vas a alabar, vas a bendecir, vas a agradecer, vas a magnificar el nombre de Dios. Vas a estar diciendo: Señor, Señor mi Dios, te alabo, te bendigo, te agradezco. Señor mi Dios, tú eres bueno. Señor mi Dios, te agradezco que me hayas llamado para formar parte de los 144,000. Te agradezco que me hayas invitado porque yo sé quién soy. Porque cuando tú estás trabajando con tu lev, cuando tú estás trabajando en oración, en búsqueda, en clamor, en intercesión, cuando tú estás buscando la presencia de Dios, la luz del Señor te empieza a ser consciente de tu propia condición, y entonces vienes a la casa de Dios y le dices al Señor: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme traído. Yo no merecía estar aquí, yo no merecía que me hubieras salvado, porque sé que hay gente
gente que quizás se comporta mejor, que actúa mejor, que se lo merece, Señor, porque te he fallado una y otra vez, te he fallado aquí, te he fallado allá, te he fallado en el camino, Señor. No merezco estar en tu casa, pero te agradezco que me permitas estar aquí. Te alabo, te bendigo, te glorifico, magnifico tu nombre, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, no me propongo saber otra cosa sino a este Cristo y a este crucificado. Cuando estás trabajando con tu corazón, Lev, vives en una posición postrada y sabrás que la gente hablará de ti, porque una de las preguntas: a mí me pasa lo que a ti te ha pasado. Gente a la que le has hecho bien, gente a la que has tratado bien, gente a la que has ayudado, gente a la que los has tratado mejor que a tus propios hijos. De repente se voltean contra ti y empiezan a hablar de ti, y empiezan a difamarte, y empiezan a acusarte, y empiezan a señalarte, y empiezas a decir en el principio: Señor. Pero cuando entiendes que tienes que trabajar con tu odio, entonces vienes al Señor y le dices: Señor, aquí está mi odio, aquí están mis tinieblas, aquí está mi muerte. No quiero tener odio, no quiero sentir odio hacia el hermano, no quiero sentir odio hacia la hermana, no quiero sentir odio hacia esa persona, no quiero sentir odio, Señor. Por favor, ven tú y dame la victoria, porque hay victoria en tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay victoria en esa sangre que tú derramaste, Señor, para vencer sobre el odio, porque no quiero sentir odio, Señor. No quiero, ayúdame. No quiero pagarles de la misma manera. No quiero vengarme, no quiero, Señor. Aunque en mi ser interno dice que me vengue, que me desquite, no quiero hacerlo, Señor. Quiero aprender a caminar, porque quiero llegar a esos 144,000 que tu palabra dice, Pastor de Israel. Oh, Rabajaya, y esa es tu batalla, y esa es mi batalla, y esa es nuestra batalla, hermano. Y esa es la batalla que todos tenemos que enfrentar día a día. Y en otras palabras, o nos acercamos más, o esta voz extraña nos hace empezar a hablar perversidades. ¿Cómo sabes que una persona está caminando bajo la voluntad de Dios? Por su manera de hablar, por su manera en que habla de los demás, por la manera en la que se expresa de su semejante, por la manera en la que trata al caído, por la manera en la que trata al que ha fallado, por la manera en que se expresa del que se ha equivocado. Ahí tú te puedes dar cuenta cuando alguien realmente está trabajando con su levo o no. Ahora, si yo me doy cuenta que no está trabajando con su lev, hermano, eso tampoco es asunto mío, porque eso es asunto del juez con él. Lo que a mí me corresponde es aprender a trabajar en las situaciones que Dios me presenta, y que en lugar de devolver el mal con mal, tengo el privilegio de venir a los pies y encontrar en la sangre de Jesús la victoria para poder tratar bien al que me trata mal, para bendecir al que me maldice, para bendecir al que me ultraja. ¿No es eso lo que nos enseñó Jesús? ¿No es esa la base del Evangelio? ¿No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Les decía al principio, sabía que no iba a acabar. Es un tema bastante intenso, pero espero, hermano, usted que me ve y me escucha, pueda aprender. Dice la palabra de Dios. Bendito es el Señor.
Oíste que fue dicho a los antiguos, Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistas al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta mujer extraña lo que quiere es sacarte del camino. Y lo primero que va a suceder cuando te saca del camino es que vas a empezar a hablar perversidades. La palabra hablar significa volverse hacia o sobre. Gente que camina contigo, gente que tú consideras íntimo. Lo dice el salmista, al parecer tú, amigo íntimo mío, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. ¿Qué es lo que hace que la gente empiece a renegar y a alejarse? El orgullo. De nada sirve que no adulteres, de nada sirve que no te metas en una contina, de nada sirve que te guardes en tu casa. En 1970, más o menos, salió una película que se llamó El Castillo de la Pureza. En esa película narra la historia de un matrimonio, una pareja con 2 hijos, un niño y una niña. El hombre tenía un carácter muy feo y en una de esas la mujer se va con otro hombre y lo deja. El esposo, engañado, en enojo, manda a levantar los muros de la casa y no deja salir a sus hijos, porque dice que sus hijos se van a contaminar si los deja salir. Entonces, lo que él hacía todas las mañanas era cerrar la puerta, se iba a trabajar y dejaba a los niños ahí que estudiaran, que ahí convivieran, que ahí estuvieran los dos. Y los niños empezaron a crecer. Una ocasión los niños, cuando crecen, pues descubren la sexualidad, descubren que tienen necesidades e instintos sexuales. Y un día se empiezan a acariciar, se empiezan a besar y se van al carro abandonado que tenía ya el papá y empiezan a tener relaciones. En eso entra el papá y los ve y los medio mata de la golpiza que les da. Y le cuento la historia porque a veces nosotros quisiéramos, por ejemplo, si a ti te trataron mal, tú dejas de ir a la iglesia y piensas que dejar de ir a la iglesia va a solucionar tu problema de que la gente te trate mal. No, en tu casa te van a empezar a tratar mal. O te va a empezar a tratar mal tu esposo, te va a tratar mal tu esposa, te va a tratar mal tu hijo, te va a tratar mal tu hija, te va a empezar a tratar mal a alguien. Es más, hasta el perro. Vas a entrar y te va a empezar a ladrar. No vas a saber ni por qué, pero es Dios detrás de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la finalidad de Dios es que tú y yo lleguemos a los 144,000. La finalidad de Dios es que tú y yo lleguemos hasta allá arriba. Pero para ello tenemos que aprender a trabajar. Por eso cuando Juan dice en Apocalipsis 14, y yo me paré sobre el monte Sión y vi al Cordero y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, y en el versículo 2 dice, y oí una voz como ruido de muchas aguas. Quiere decir, ellos no aprendieron esto. Ellos, dice, volverse hacia o sobre, significa cambiar. Gente que te da la mano y con la otra te entierra el puñal. Significa voltear, significa pervertir, significa asolar, contrario, convertir, destruir, dar la espalda, mudar, perverso, pervertir, revolver, trastornar, voltear.
Cuando nosotros dejamos que esta mujer extraña, que esta mujer ajena venga a nuestras vidas, vamos a empezar a hablar perversidades. En otras palabras, dice, ¿quién ora? Los demás. ¿Quién no ora? Habla mal de los demás. Así de sencillo. Quien ora no habla mal de los demás. Quien no ora habla mal de los demás. De eso se trata el camino de Dios. Dice en el versículo piedras lisas, ablandar, alisar, apartarse, blando, caer, compartir, cómplice, conceder, dar, distribuir, dividir, halagar, lisonja, lisonjear, medir, repartimiento, repartir, separarse. En el pueblo de Israel, en el tabernáculo, el sumo sacerdote llevaba 2 piedras sobre su pectoral que se llamaba el Urim y el Tumim. Josué, cuando empezó a repartir la tierra a las 12 tribus, dice la palabra que él echaba suertes. Esta palabra suertes es halak. En otras palabras, la mujer ajena usa una voz parecida al Espíritu Santo. Usa una voz parecida al Espíritu Santo. No es justo que a ti te esté pasando eso. No es justo que estén hablando mal de ti. No es justo, no es justo. Oye, tú estás tratando de darlo a la iglesia. ¿Cómo es posible que no te valoran? Mira nada más. Tantos años. No, ¿sabes qué? Tú les caes mal a los. A estas voces ajenas y extrañas, en lugar de venir a preguntarle al Señor. Solamente una historia. La encontramos gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿En dónde vivía este varón? En Betlehem. ¿Sabe qué significa Betlehem? Significa casa de pan. ¿Qué significa Judá? Significa alabanza. ¿En dónde habitaba este varón?
en la casa de pan y de alabanza. ¿Pero qué dice que sucedió? Que hubo hambre en la tierra. Déjeme definirle esta mañana. El dolor que Dios permite que venga a nuestra vida, eso por dos razones. Viene como una lección para aprender algo nuevo que no tenemos, pero también el dolor viene como un castigo. Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Moab representa la muerte. Moab, Egipto, Amón, Edom, representan porciones del pecado. Moab significa muerte. Amón representa la oscuridad o las tinieblas. Él representa el odio o la ira. Y Moab representa la muerte. Son 4 aspectos de nuestra naturaleza carnal con las que tenemos que lidiar. Ese es el pequeño problema de la iglesia. Que en la iglesia muchos de nosotros hemos perdido la visión de que tenemos que trabajar en oración y hemos buscado convertir la iglesia en un club donde nos encontremos que somos cuates, que nos sentamos a comer y que podemos convivir bien padre y que podemos estar. Sí, yo no estoy negando la hermandad, pero estoy hablando de la hermandad que proviene del Espíritu de Dios. Porque déjenme entonces hacer una pregunta. ¿Por qué solo son 144,000 y no son los millones de millones? Imagínense 6,800 millones de habitantes en la tierra y solo 144,000. ¿Por qué? Porque son hermandades diferentes. Es una hermandad, esta es una hermandad, la hermandad de la voluntad de Dios es una hermandad de amor. Es una hermandad en donde entiendo que tengo que orar, que tengo que pedir por el que cae, por el que falla. La hermandad en este otro lado no es así. La hermandad de este otro lado es muy selectiva. La hermandad de este otro lado, ya sabes lo que hizo el hermano fulano, ya sabes cómo se está portando el hermano sultano. Oye, ¿ya oíste? ¿Te enteraste que el hermano fulanito le gritó? ¿Ya oíste que el hermano fulano anda fumando? ¿Has visto que aquel hermano anda tomando? No hay que decirle hermano, porque sí va a la iglesia, pero no, es tan pecador. Esa es otra hermandad. Y esa no es la hermandad del Espíritu Santo. La hermandad que el Señor está hablando es una hermandad donde la gente trabaja. Y hay algo entonces que sucede, que este odio lo convierte en amor. La muerte la convierte en vida y las tinieblas la convierte en luz. Y se refleja en su manera, en la que trata a su esposo, en la que trata a su esposa, su hija, en la que trata a su hermana, en la que trata al vecino. Es más, a los gatos y a cualquier animal. Porque estamos de que cuando uno está trabajando con su odio, muerte y tinieblas, los frutos externos
De eso se trata los 144,000. De eso se trata caminar con Dios. La batalla es contra esta mujer extraña, ajena del orgullo, que como dice la palabra de Dios, y ahí lo voy a dejar esta tarde, hermano, en esta hora, en Proverbios 2, versículo 16, dice así la palabra de Dios: para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Esta mujer extraña, cuán poderoso es el efecto de sus palabras, de la mujer extraña. Y en esta cuarentena, con más razón. Hermanos, bien que supo el enemigo cómo venir a pelear contra nosotros. Porque ahorita ya se te hace cómodo ver una transmisión en tu casa, con unas palomitas, con una torta, con un taco, con un café, con un pan. Y estás viendo la transmisión, sentado en la sala de tu casa. Pero ahora que se reabra la iglesia, recuerda, tienes que llegar a orar. Tienes que llegar a demostrarle a Dios que tu anhelo es ser parte de esos 144,000 y que vayas a trabajar con tu odio, con nuestro odio, con nuestra muerte, con nuestras tinieblas, y que nos vamos a enfocar en que el Señor nos muestre todo esto que está mal en nosotros, porque lo que anhelamos es caminar aquí. Sí, el pasado es pasado. Yo quisiera, e incluso si es posible, hacer lo que fuera para solucionar lo que se hizo mal. Pero no se puede. Pero eso que se hizo mal tiene que ayudarnos a dar el rumbo de las cosas y del camino donde estamos transitando. Dios nos ayude en el privilegio de conocer a Jesús, el privilegio de conocer la sangre de Jesús. Es el saber que en Jesús uno puede encontrar la fuerza, uno puede que uno necesita para poder caminar en estos últimos tiempos. Hermano, créanme, veremos en la tarde, veremos cómo el fuego robado de Leviatán quema los oídos, despertando el deseo de otra cosa que no sea Dios. Padre, en esta tarde, gracias por el camino. Gracias por la senda donde nos has colocado. Gracias por el llamado a los 144,000 que nos estás dando, Señor. Gracias por la invitación a formar parte de los 144,000. Gracias por enseñarnos a través de su palabra lo que está mal en nosotros. Gracias por enseñarnos en su palabra lo que nosotros necesitamos corregir y necesitamos enderezar y necesitamos deshacerlo en nuestras vidas. Necesitamos deshacernos de esas cargas, necesitamos llevarlas a la cruz y ponerlas bajo su sangre y decirle: Señor, aquí está esto que soy, aquí está mi maldad, aquí está mi iniquidad, aquí está
están mis pecados, aquí están mis fallas, aquí están mis errores, aquí está mi odio, aquí están mis tinieblas, aquí está mi muerte. No la quiero, Señor. No quiero ser una persona que se vengue, no quiero ser una persona que se desquite, no quiero ser una persona que vuelva el mal por mal. No quiero, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame a aprender mi lección. Ayúdame a aprender. Ayúdame a adquirir aquello que necesito adquirir de ti. Ayúdame, Señor, por favor, a adquirir lo que necesito adquirir de tu presencia. Ayúdame, por favor, a adquirir esa porción de tu naturaleza que necesito adquirir, por favor. Lávame en tu sangre preciosa. Lávame, lávame. Lávame más y más de mi maldad. Lávame de mi iniquidad. Lávame de mi propio odio, de mis propias tinieblas. Lávame. Ayuda a tu pueblo, porque también ellos están lidiando. Y despierta a aquellos que están durmiéndose. Sacúdelos, Señor, sacúdelos, para que puedan despertarse espiritualmente y puedan correr en la carrera que tú has puesto delante de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por la vida de tu pueblo. Te ruego por la vida de cada uno de ellos, por mis hermanos que están dolidos, que están enojados, que han perdido su esperanza. Por favor, ven con tu sangre preciosa, Señor. Haz que ellos te busquen, por favor. Haz que ellos te llamen, haz que ellos clamen a ti, Señor. Y que busquen la presencia tuya para encontrar lo que ellos necesitan para su jornada terrenal. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo en esta tarde, Señor. Amén, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo. Nos vemos en la tarde a las 6, primeramente Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Amén, Señor. Y buen provecho.